Vamos a arrancar. Vamos a avanzar. Hoy vamos a tener, y explico, vamos a tener dos partes, ¿sí? Hoy enviamos un material un poco extenso, pero vale la pena para mí. Este es el desenlace, o este es el final, que creo que vale la pena y por el cual yo creo que hemos llegado hasta este momento, ¿ok? Entonces, vamos a estar viendo en la primera hora Apocalipsis 17 al 19, y vamos a ver en la segunda hora del 20 al 22, y vamos a estar ministrando al final para que la voz de Dios, la voz profética, que es el testimonio de Cristo, pueda ministrar en nuestros corazones. Así que si tú viniste presencialmente y estás también hoy conectado, creo que tengas una expectativa en tu corazón. ¿Estamos? Bien, vamos con nuestros materiales. Le mandamos un solo material. Ese material es para hoy la clase completa. Y vamos a entrar en Apocalipsis 17, ¿ok? Apocalipsis 17 viene como continuación de lo que vinimos revisando la semana pasada. Y es que, ¿qué pasó antes de que cayera la Gran Babilonia? Se desataron, ¿qué cosa? Las copas de la ira. Jesús viene apareciendo en las nubes y ángeles vienen soltando las copas de la ira y caen directamente. ¿A quién caen las copas de la ira? ¿A quién caen esos juicios de Dios? A los marcados, al trono de la bestia, del anticristo, ¿verdad? Y específicamente, y quiero que le prestes atención a esta palabra, Babilonia. Babilonia, más que ser una ciudad que sí existió, Babilonia es un reino de maldad en los últimos tiempos. De hecho, siempre ha existido, y el único momento que va a desaparecer va a ser específicamente cuando Jesús venga. ¿Estamos claros? Entonces, Babilonia puede estar en tu casa, Babilonia puede estar en tu familia, puede estar en tu ser, y es lo que hoy vamos a hablar, ¿ok? Hay una imagen que está en tu PDF donde veremos una especie de batalla, y todo inicia y todo termina con eso, con las batallas de las simientes. ¿Qué son las simientes? Las naturalezas, ¿ok? Recuerda, hay dos batallas. Todo comenzó con dos batallas, y Apocalipsis y Génesis 3:15 habla acerca de, y verdad, y de esta mujer nacerá un varón, y esa simiente, de esa simiente te aplastará la cabeza, ¿ok? Entonces de ahí nace esta simiente, y estas dos simientes existen, la simiente de la serpiente, que es la simiente de Satanás, ¿ok? La otra simiente es la simiente de la mujer, que también es imagen de Dios. Hay dos personas, el hijo de perdición, o los hijos de perdición, que son la cizaña, y los hijos de Dios, que son el trigo. Eso lo venimos viendo durante todo este tiempo. Hay dos ciudades, Babilonia, que viene de Babel, que es una idea de un mundo sin Dios, y la Nueva Jerusalén, que es la que viene del cielo, ¿ok? Y que es una ciudad o un mundo gobernado por Dios y su ungido, el Cristo. Hay dos copas, la copa de Babilonia, el vino de Babilonia, y la copa que también representa el Espíritu Santo. Hay dos liderazgos, ¿ok? El liderazgo de la bestia, el liderazgo del león. Estamos, ese cuadrito lo tienes en tu material. ¿Por qué hablamos de simientes? ¿Por qué hablamos de naturalezas? ¿Por qué? Porque siempre se contraponen. La naturaleza de la serpiente, la naturaleza de Satanás, la simiente de la serpiente, y también la simiente de Cristo, la simiente de Dios. ¿Ok? En Apocalipsis 17 estaremos revisando una gran apostasía, un gran número de creyentes dejando su fe. ¿Ok? Jesús también dijo que en los últimos tiempos el mal sería tan grande que el amor de muchos se enfriaría. También vemos que la aparición del anticristo en un escenario mundial. Y entiendan que Babilonia representa tres escenarios importantes en los últimos tiempos. Primero, política. Anótalo, por favor. Política. Segundo es comercio o vida diaria. Y tercero, religión. El anticristo nacerá como un líder diplomático, como un líder jovial, como un líder que comenzará haciendo lo correcto, trayendo falsa paz.
pero gobernará todo, ¿ok? Y querrá ser como Dios para que lo adoren como Dios. Comercio, solo los marcados podrán comprar y vender, ¿ok? Y por último, religión. ¿Por qué? Porque el falso profeta establecerá y dirá que todos adoren a la bestia. Entonces, Babilonia, mi hermano, desde el momento que se creó, en el libro de Génesis, el principio de Babilonia fue construir una torre que llegara hasta Dios, porque querían ser como Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Los divide a través del vocablo. ¿Ok? Luego la misma Babilonia, a partir del tiempo, fue la que llevó a cautiverio a Israel. Y es el mismo, ya no es la misma ciudad, sino el espíritu de Babilonia que terminará reinando en los últimos años de la tierra o de la historia de la tierra, pero será derrocada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿Babilonia existe en este tiempo? ¿En dónde? En la naturaleza de la serpiente. ¿En dónde existe Babilonia? En la naturaleza de Satanás. Y si nosotros vivimos rindiendo suelta a la serpiente o a Satanás, entonces Babilonia vive en nosotros. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, en este capítulo veremos las expresiones de esta ciudad espiritual y física, Babilonia. Una ciudad física que será el epicentro del gobierno del anticristo. Babilonia será gobernada por el anticristo. Ahora imagínate, por más que sea una ciudad de grandes placeres, de grandes cosas, se conoce que Babilonia, los jardines babilónicos, es lo más lindo que existía en el antiguo mundo. Estamos seguros que esta ciudad o esta ciudad espiritual, este gobierno será también lo mejor de lo mejor, como se dice, pero aún así, aunque es lo mejor de lo mejor, terminará destruida para que descienda una ciudad mejor, que es la Nueva Jerusalén, que vemos que es mucho mejor, que ya lo veremos al final. ¿Ok? Tenemos un reino espiritual mundial que estará infiltrado en todas las naciones, promovido por todos los gobiernos. Recuerda que el anticristo lleva a todos los gobiernos, a los que más puedan las naciones, ¿para qué? Para que le hagan guerra a Cristo. ¿Y por qué el anticristo le quiere hacer guerra a Cristo? ¿Quién me dice? ¿Por qué? Pero específicamente, ¿por qué? ¿Por qué el anticristo une a todos los presidentes de las naciones para hacerle guerra a Jesús? No, va a descender, igual va. Para que recuerda que la profecía dice que Él reinará y no quiere que reine porque Él quiere adueñarse de las naciones en la tierra. Jesús se lo dijo a los discípulos. Cuando ellos querían ser los primeros y querían ser los mayores y querían ser los estos, ¿qué le dijo? Los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones, pero ustedes no serán así. Por eso los discípulos, por eso los servidores de Cristo, si tienes un ministerio, no es para que tú te adueñes de las ovejas, no es para que tú te adueñes de las cosas, del dinero, de las cosas que Dios te entrega, porque eso es de Él. Y Él vendrá a gobernar y Él nos pedirá cuenta de las ovejas, del dinero, de cómo lo manejamos, de tu tiempo, cómo lo administraste. Babilonia quiere tomar todo. Babilonia quiere adueñarse de todo. Y Cristo dice que la Nueva Jerusalén es una ciudad esplendorosa, pero que le rinde gloria a Dios. ¿Le estás rindiendo gloria a Dios con tu vida? ¿Le estás rindiendo gloria a Dios con tu servicio? ¿Con tu oración? ¿Con tu búsqueda? Porque Babilonia se rinde pleitesía a sí misma. ¿Ok? Jerusalén da gloria a Dios. Vamos a Apocalipsis 17. Vamos a leer este capítulo 17 de Apocalipsis. Dice, verso 1, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia. Acuérdate de esa palabra. La sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado, ¿quiénes? Los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Cuál es la sentencia? La sentencia es que va a ser derrotada, va a ser destruida, y que todo lo que hicieron los hombres y los reyes de la tierra serán sentenciados. ¿Por qué dice que está sentada sobre muchas aguas? Porque representa que está sentada sobre muchas naciones y tiene mucha autoridad. ¿Ok? Recuerda que los juicios son, según lo que leímos en Apocalipsis 15, los juicios son para que el Señor establezca esos juicios y ¿qué? Y todas las naciones vengan a adorarle.
Pero mientras esté Babilonia, mientras esté el anticristo no querrá que adoren a Dios, sino que le adoren a Él. Entonces la tierra está corrompida. Cuando el Señor venga, destruirá a Babilonia, destruirá el reinado del anticristo, y entonces Él establecerá su reinado para siempre, de justicia, de paz, de gozo, de amor, pero sobre todo de poder. Amén. Dice que han fornicado. ¿Qué es fornicado? Es que sencillamente Babilonia te propone instantes de placer momentáneo, como el vino, el sexo, la idolatría, la vanagloria. Pero eso nos lleva a la destrucción. Babilonia quiere complacer tus deseos más bajos. Por eso, si estamos predicando o estamos haciendo una actividad, escuchen pastores, futuros mensajeros, futuros misioneros, futuros maestros. Si lo que estás haciendo para Dios te trae placer a ti, te complace a ti, lo estás haciendo para Babilonia. No lo estás haciendo para el Señor. Hay gente que hace, Pablo dijo, algunos predican a Cristo, ¿verdad? Por costumbre, algunos predican a Cristo por vanagloria, algunos predican a Cristo por envidia, por celo. Entonces todo lo que hagamos para el Señor es para Él, no para nosotros. Todo, los dones que tenga, todo es para Él, porque Babilonia busca complacernos a nosotros mismos. ¿Ok? Dice que se han embriagado. Este sistema de la gran ramera causará que las naciones estén embriagadas con sus seducciones. El espíritu de Babilonia está relacionado con la acción de embriagarse. Cuando uno prueba un poco, siente el deseo de más, como que lo que escuchamos, ¿no? Desde que me tomé algo, me piqué y comencé. Eso es lo que hace Babilonia. No nos permite parar. Estamos siempre metidos en ese espíritu de seducción. Vamos al verso 3, por favor. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Ojo a estos números, que tenía 7 cabezas y ¿cuántos cuernos? Y 10 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, el púrpura representa reino, escarlata, y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito en misterio: Babilonia la grande, la madre de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Mira, ella estaba ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos, perdón. Ahora, esta mujer representa algo importante. Es la gran ramera, recordando que ¿qué? Que la iglesia es la esposa que tiene Cristo, y el anticristo que tiene una ramera, una prostituta. ¿Ok? ¿Cuál es el misterio de la gran ramera? Juan se sorprende que haya sido la madre de las rameras, que es la fuente del falso sistema a través de la historia. Su nombre misterioso está ligado a su origen, que es Babel, donde comenzó Babilonia. Y Babel es la ciudad donde nace este deseo de alejarse de Dios. ¿Por qué está embriagada de sangre, dice la Biblia? Porque es la que por todos los tiempos y todos los años ha matado a profetas, ha matado a los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque esos hombres de Dios han traído un mensaje contra Babilonia. ¿Qué decían los profetas en el antiguo tiempo? Que se arrepintiera Israel, que buscara al Señor, que volviera a su ley. ¿Y qué hacían? No escuchaban el mensaje y los mataban. Era el espíritu de Babilonia que estaba matando a los profetas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el asunto de estas 7 cabezas y estos 7 cuernos? 7 cabezas y 10 cuernos. Esta mujer estaba encima de una bestia que representa ¿a quién? El anticristo. ¿Qué son estos 7 cabezas y 7 cuernos? Tenía 7, ojo a esto porque esto es, así es, gracias, tema de examen, 7 cabezas y 10 cuernos. Primero, al anticristo Daniel lo relaciona como un cuerno que habla y que tiene ojos. Pero aquí vemos 10 cuernos, ¿ok? Vemos 7 cabezas. Vamos al versículo
8, por favor, antes de explicar qué son los 10 cuernos, perdón, las 7 cabezas. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ojo a esa frase. La bestia que era y no es y será. O sea, está hablando de un antiguo tiempo. En este momento no está, pero será. Jesucristo es el que es, el que era y el que ha de venir. Si ves que es una contraposición de lo que el Señor es. 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. 10. Y son 7 reyes. 5 de ellos ya han caído. Uno es, el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. 11. Y la bestia que era y no es, también el octavo. Y de entre los 7 y va a la perdición. 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por ahora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Recuerda que lo que hemos entendido sobre los últimos tiempos es que en los últimos tiempos habrán 10 naciones que harán un pacto de paz para poder traer, entre comillas, la paz al Medio Oriente. Y entre esas 10 naciones, detrás de esas 10 naciones, o ese acuerdo de paz, estará el anticristo, que luego se revelará, anulará el pacto de paz y se mostrará como lo que realmente es, el hijo de perdición, el hombre de perdición. Las 7 cabezas representan los 7 grandes imperios que tuvieron bajo el control del espíritu del anticristo Babilonia, y 7 reinos que siempre estuvieron haciéndole daño y contra y guerra a Israel. Entonces el primer reino de esas 7 cabezas es Egipto. ¿Recuerdan? Israel estuvo primero bajo el gobierno de Egipto. Segundo reino, segunda cabeza, Asiria. Estuvieron bajo Sennacherib. Los asirios llevaron al exilio a las 10 tribus del norte de Israel. Tercer reino, Babilonia. Los babilonios con Nabucodonosor, llevó el reino del sur de Judá, destruyó Jerusalén y llevó a la nación al exilio. Luego de Babilonia, cae Babilonia. ¿Se acuerdan cuando leímos la historia de que el rey Belsasar trajo los tesoros y escribió una mano? Ahí vinieron los medios persas, destruyeron el reino babilónico, de donde provino Amán y su diabólico complot para exterminar al pueblo judío, como se registra en el libro de Esther. Luego de Media Persa viene Grecia, liderada por Alejandro Magno, que conquistó todo el Medio Oriente. Después de la muerte de Alejandro, fue a través del rey griego Antíoco Epifanes que Satanás lanzó una vez más un terrible asalto contra el pueblo de Dios. Antíoco Epifanes, a través de este reino de Grecia, es el que tomó el templo, y se sentó en ese templo y sacrificó cerdos en el templo. Eso lo llama el Señor Jesús y también Daniel la abominación desoladora. Esa es una representación, es un marco profético parcial de lo que el anticristo también hará cuando se siente en el templo de Jerusalén, o el tercer templo que será construido. ¿Por qué creen que la Biblia está escrita en griego? El Nuevo Testamento, ¿por qué creen que está escrito en griego? Porque Alejandro Magno y su imperio prácticamente conquistó todo el mundo. ¿Y cuál es el asunto de esto? Es que el tiempo que los griegos, que estuvieron dominando casi el mundo, entre esos Jerusalén, ellos querían que puedan los israelitas ser convertidos al helenismo, que dejen sus raíces judías y se conviertan a sus dioses helénicos. Pero una familia de los macabeos es la que se revela y trae libertad a ese templo, a ese segundo templo construido por Nehemías y reconstruido por todos estos siervos. ¿Cuál es el asunto de esto? Es que ellos se rebelan y entonces ahí nace la gran historia de la fiesta de Hanukkah, que ellos quitaron a los griegos del templo y había el candelabro, y con apenas una lamparita de aceite lograron que ese candelabro estuviera prendido 8 días.
Entonces ellos celebran la fiesta de la luz. En Navidad, nosotros los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús, pero los judíos celebran Hanukkah, que es esa fiesta, haberse libertado los griegos. La sexta cabeza es Roma, que oprimió y ocupó la tierra prometida durante la época de Jesús. Fue bajo el imperio romano que Jesús mismo fue crucificado, y 40 años después, bajo el emperador Tito, Jerusalén y el templo serían destruidos. Ahí se acabó la historia del templo, del segundo templo de Jerusalén hasta hoy. Lo que quedó solamente es un muro de lamentos. ¿Ok? Israel fue exiliado hasta 1948, donde se estableció la nación judía, o la nación política de Israel. Hay un séptimo imperio. Este séptimo imperio es un espíritu de los 6 anteriores. Juan ve que a un imperio más se levantará buscando destruir Israel. Se presume que ese séptimo imperio son los iraníes o son los musulmanes, que ahora están persiguiendo a Israel. Por eso Juan dice, y se levantará uno que todavía no es, porque en ese tiempo todavía, en el año 100 después de Cristo, todavía no se veía esto. Los musulmanes aparecen después del año 600 de Cristo. Y el octavo, una alianza de 10 naciones, representada en 10 cuernos. Esta alianza está liderada por el hombre de pecado, es decir, el anticristo. Entonces, esa bestia representa todo esto que ya Daniel profetizó. Se ve en Isaías, se ve en Ezequiel, y lo vemos pactado, lo vemos establecido en este libro de Apocalipsis. Vamos al 14, por favor. Y aquí viene, verso 14. ¿Pelearán contra quién? Contra el Cordero, y el Cordero, ¿qué dice? Los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda. Devorarán su carne y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar a su reino a la bestia hasta que se cumpla las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Por qué dice la palabra que le harán guerra? Porque es lo que ellos quieren buscar. Recuerda, la guerra de Armagedón, que hemos venido hablando durante estos meses, es la junta del anticristo con los reyes de la tierra, pensando que le van a hacer guerra a Jesús. ¿Cuál es el espíritu del pensamiento? ¿Ya lo matamos una vez? Podemos matarlo 2 veces. O sea, Satanás mismo queriendo buscar algo que es imposible. Ni siquiera pelearán, porque Cristo, dicen los profetas, que con su resplandor en su venida los destruirá, con el rugido de su como león los destruirá. Las cuencas de los ojos se le derretirán como una bomba atómica, saldrán rayos de sus manos, dice Habacuc. Entonces vemos una contradicción, pero él piensa, ahora, eso es una mentira que Dios les ha permitido tener, porque Dios está dirigiendo todo esto. ¿Quién dirigió el éxodo? ¿El faraón o Dios? Dios. ¿Quién dirigió la crucifixión de Jesús? ¿El diablo o Dios? ¿Quién va a dirigir los últimos tiempos y la guerra de Armagedón? Dios. Tiene que cumplirse la palabra de Dios. Tiene que cumplirse. Y esta es parte. El espíritu del anticristo no querrá compartir la adoración de las naciones con ningún sistema. Finalmente, el corazón de la bestia se expone al despojar la centralidad de todo aquello que no sea él mismo. Es decir, es tan celoso de adoración este anticristo, que a los mismos reyes que se los ha unido, que también tienen vanagloria, se prácticamente quiere quitarlos del medio para que toda la adoración sea para él. En el capítulo 18 de Apocalipsis vemos que hay una explicación angelical de la destrucción de este reino. ¿Okay? En el verso 1, Apocalipsis 18:1 dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este pasaje es una profecía del Antiguo Testamento en Isaías 60. Isaías 60, al verso 1 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 60
se conecta con esto que dice: vi descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Ok? Vamos al versículo 2 de Isaías, perdón, de Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, 2. Dice: y clamó con gran voz potente, diciendo: ¿ha caído quién? La gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra vez el cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío. ¿Qué dice? Salgan de ella, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dale a ella como os ha dado, y paguen el doble de sus obras. En el cáliz que en ella preparó bebida, prepárenle a ella el doble. Comienza Dios a hablar de un cáliz, pero lo que más me llama la atención, mi hermano, es lo que dice el ángel: sal de ella. Salgan de ella. ¿Qué querrá decir salgan de ella? No solamente Babilonia estaba en ellos, sino que ellos estaban en Babilonia. Dice: salgan de ella, pueblo mío. Esta profecía la ve Isaías, esta profecía la ve también Ezequiel. Les advierte al pueblo que salgan de Babilonia. Ellos habían estado aferrados a Babilonia. Es un llamado a la radicalidad, santidad, cortando y rompiendo todo lazo que te puede unir a ella, a los placeres, a los deseos, a darte vanagloria a ti mismo. Los pecados, mis hermanos, llegaron hasta el cielo. Daniel 8 dice que el pecado llegó hasta el colmo. ¿Y cómo te entretiene Babilonia? Dándote un cáliz, preparándote una bebida. ¿Qué bebida? Esta copa tiene fornicación, le da bebida a las naciones. Satanás conoce la sed interior que Dios colocó en cada ser humano y quiere saciarla con placeres divinos. Por eso alguien que busca el alcohol, alguien que busca el sexo ilícito, alguien que busca las drogas, está queriendo saciar una sed espiritual. Y Satanás te ofrece vinos, te ofrece tragos, te ofrece placeres para que tú la llenes. Pero mi hermano, lo único que puede llenar eso es Cristo. ¿O acaso Pablo no dijo: no se embriaguen con vino, antes sean llenos de quién? Del Espíritu Santo? Y aquí te puse varias referencias apostólicas sobre el estar sobrios. El estar sobrios. Tenemos, no las voy a leer todas, pero tenemos varias. En tu material lo vas a encontrar. Está 1 Tesalonicenses 5:6, nos habla de la sobriedad. Tito 2:12-13 nos habla que debemos vivir en este siglo sobrio, justo y piadosamente. Nos habla acerca de 1 Pedro 13, que debemos ceñir los lomos con nuestro entendimiento y ser sobrios. ¿Ok? 1 Pedro 4:7 dice: al fin de todas las cosas se acerca, sean sobrios. 1 Pedro 5:8 dice: sean sobrios y velden, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. ¿Qué hace el vino en la gran ramera? Debilita los sentidos de los hijos de Dios. Cuando uno está embriagado no sabe lo que dice, no sabe lo que hace, no sabe lo que siente, y dice: ayer hiciste relajo, yo no me acuerdo. Porque eso es lo que hace el vino de Babilonia. Pensar que lo que estás haciendo está bien. Te debilita, te marea, te llena de orgullo. No puedes discernir lo espiritual, no discernes el camino correcto. ¿Qué es estar sobrios? Estar despiertos con los 5 sentidos espirituales. ¿Acaso Jesús no le dijo a Pedro y a Juan y a Jacobo, para que no entren en tentación, qué debían hacer? Orar y velar. ¿Sí? Estar despiertos. La sobriedad es estar despierto, no estar entretenido con lo que este mundo nos da. ¿Cuáles son las definiciones de sobriedad? Ser moderado y templado, tener dominio propio. El problema es que Babilonia te quiere ofrecer, y si no tomas, entonces no eres parte de ellos. Y por eso es que nos ataca, y por eso es que Babilonia mata a los santos y los profetas, porque van en contra de ella. El espíritu babilónico lo vas a encontrar en tu trabajo, el espíritu babilónico lo vas a encontrar en tu familia,
El espíritu babilónico lo vas a encontrar en tus amigos porque ya no eres parte de ellos. El momento que ya no tomas con ellos, ya no farreas con ellos, ya no haces lo que quieras con ellos, entonces tú eres malo. Y entonces las alarmas del infierno se prenden y el mismo espíritu que persiguió a los profetas ahora te quiere perseguir a ti. Es una lucha encarnizada, mis hermanos. No se embriaguen con vino, dice Efesios 5:18, sino antes sean llenos del Espíritu Santo. Hay un juicio en Isaías 5 que habla acerca de ay de los que se levantan en la mañana para seguir con la embriaguez. Estos erraron con el vino y con sidra. Desde el sacerdote, el profeta, todos erraron, dice Isaías 28. Erraron a la visión y tropezaron en el juicio. El mismo libro de Proverbios dice que aquel que vive borracho es falto de entendimiento y literalmente es una persona que no tiene cordura y termina siempre en desgracia. Por eso tú te estás entrenando, por eso te estás capacitando espiritualmente para entender estos últimos tiempos y no caer en lo que está queriendo hacer Babilonia. Desde el versículo 9 hasta el versículo 18 vemos cómo comienzan a caer todas esas esferas sociales, reyes de la tierra, mercaderes, gente que vende. Y recuerda que Babilonia representaba comercio, política y religión. Recuérdate esta pregunta. Babilonia representa política, comercio y religión. Babilonia estaba metida en los fariseos, por eso Jesús desató 7 ayes sobre los fariseos. Babilonia estaba metida en el comercio. ¿Qué encontró Jesús afuera del templo? Comercio. Han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones, pero también casa de mercaderes. Y los fariseos, en pocas palabras, andaban metidos en la política, porque fueron a hablar con un político, Poncio Pilatos, para que mataran a Jesús. ¿Estamos claros? Entonces, no voy a leerlo todo, pero del 9 hasta el 19, vemos cómo cada parte, esfera social, caen. Pilotos en naves, vemos como mercaderes, vemos como gente que vende canelas aromáticas y todo lo que cae en Babilonia. Y termina diciendo en Apocalipsis 18-19, dice, y echaron polvo sobre sus cabezas, que es una especie de luto, y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay, ay. ¿Recuerdan qué significa el ay? Que le duele la cabeza. No, ¿qué es el ay? Juicio. Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido destruida, en una hora ha sido desolada. ¿Sabes cuánto tiempo le tomó a Babilonia levantarse? En miles y miles de años. Y en una hora que Cristo apareció, la destruyó. Mucha gente se lamentará porque se les acabará el reinado. Habrá crisis. Los comerciantes lloran porque tienen pérdidas económicas, están en desacuerdo con Dios y lamentarán lo que están perdiendo. En una hora su caída será gradual, sino que vendrá repentina y inesperadamente. El humo de Babilonia representa que la ciudad será quemada, porque será literalmente una ciudad establecida. Mucha gente se enriquecerá. Recuerda que mucha gente podrá vender y comer, pero comprar los que son marcados por el anticristo. El verso 20, Apocalipsis 18 dice, alégrate sobre ella, cielo, ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. 21, y un ángel poderoso tomó una piedra y como una gran piedra de molino, la arrojó en el mar diciendo, con el mismo fuerza o ímpetu, será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y hubo voz de arpistas, de músicos y de flautas y trompeteros, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. 23, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los más grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron ¿qué cosa? En ella se halló la sangre de los profetas y los santos, y todos los que han muerto, están muertos en la tierra. El Señor nos manda a alegrarnos. Es como si la Biblia me manda a alegrarme de la desgracia de alguien. Pero no está hablando de gente que hacía las cosas correctamente. Está hablando de un imperio demoníaco que se había aprovechado a causa de la extorsión y muerte
de los santos, de los profetas, de la iglesia. Y vemos cómo cae la hechicería. Es decir, que Babilonia usa la hechicería para engañar a las naciones, para manipular a las personas. Su poder sobrenatural de oscuridad fascinará a las masas, aparentando ser bueno. El negocio de la hechicería es uno de los negocios más rentables que existen en el mundo. ¿Sabes cuál es el problema? Que la iglesia ha caído en eso. Hoy los congresos están llenos de profetas que te adivinan con qué ropa viniste hoy día. Y no te confrontan el pecado que llevas oculto todos los días. Entonces, Babilonia está llena de hechicería, de adivinación y de destrucción. Los profetas verdaderos anuncian que Cristo viene, que deben arrepentirse y que deben vivir una vida en santidad. Eso es un verdadero profeta. Los otros dicen paz, paz. Lo acaba leyendo hace un momento en Jeremías. Paz, va a venir paz, va a venir paz. Y Dios le decía a través de Jeremías, no vendrá paz. Los profetas que solo profetizan que todo va a estar bien tienen un problema. No han leído la Biblia. Y los que lo escuchan y lo creen tienen otro problema. No han leído la Biblia. ¿Estamos claros? Hasta ahí, Babilonia, quién es y cómo será destruida. Vamos a Apocalipsis 19. Y aquí entrando a la parte final de esto que está pasando. Ahora pregunto, ¿por qué está cayendo Babilonia? ¿Quién está trayendo la destrucción a Babilonia? ¿Quién? Cristo, Jesús está descendiendo. Recuerda que estamos en el panorama del Señor descendiendo, trayendo juicio. Babilonia hasta el tope, parecido a lo que querían hacer cuando se inició el Génesis, y cae destruida. Le cae una piedra de molino, le cae fuego, los mercaderes lloran, la gente se pone mal porque se les acabó el negocio. ¿Ok? Y en vez de arrepentirse, lo que hacen es enojarse más con Dios. Vamos a la última parte, y la parte que para mí me bendice el corazón, me llena el corazón, sobre el regreso de Cristo desde el 19 hasta el 22. Y esta es la última parte de Apocalipsis que quiero que la abras, que la leas conmigo con todo tu corazón. ¿Okay? Hay una imagen que tienes ahí de la primera etapa de la procesión, vamos a usar esa palabra, del regreso de Jesús. ¿Dónde aparece primero Jesús según la Biblia? ¿Dónde? ¿Exactamente en dónde? En las nubes. ¿Ok? En las nubes. ¿Dónde aparece Cristo? ¿Dónde aparece Cristo? ¿Dónde se fue Cristo? ¿Pero en qué se fue? En una nube. ¿Qué dijo Hechos 1? En la misma nube que se fue, volverá. Entonces nos dice que el Señor volverá como Goku. No, vendrá en las nubes. ¿Ok? No viene en una nube voladora. Ahí tienes una imagen. En las nubes es la primera parte del regreso de Jesús, de esta procesión que durará aproximadamente un mes. Acuérdate, lo hablamos la semana pasada, un mes. En las nubes vemos que hay Hechos 1, Apocalipsis 1, Mateo 24, Salmo 68, Deuteronomio 33, 26. Todos estos pasajes dice que Jesús aparecerá en las nubes y nosotros saldremos a recibirlo. ¿Cuál es el llamado de Mateo 25? Ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Ahí viene el novio, para que todos lo vean. Todos lo veremos. ¿Ok? Mateo 24:30 dice, ahí tienes en tu PDF, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y aquí te puse todos los pasajes para que los veas. Me gustaría que leas Deuteronomio 33, 26, porque Deuteronomio también habla. Deuteronomio es un libro muy profético y mesiánico. Dice, no hay como el Dios de Jesurún, es una especificación de Israel, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Se creía y se establecía que cuando Israel iba a la batalla, Dios cabalgaba en las nubes, y cuando Israel ganaba es porque Dios estaba cabalgando en las nubes. Por eso cantamos la canción, al que cabalga sobre los cielos. ¿Ok? El Salmo 68, hoy la vamos a cantar. El Salmo 68:4 dice, canten a Dios, canten salmos a su nombre, exalten al que cabalga sobre los cielos. Yahweh es su nombre, alegraos delante de él. 33,
al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, y de aquí hará su voz, poderosa voz. ¿Sabes qué creían algunos israelitas en el tiempo del Antiguo Testamento? Que este Dios, entre comillas Dios, se me fue el nombre, este Dios Baal, era el Dios de los cielos, porque él traía la lluvia. Pero vemos realmente quién es el Dios de los cielos. Entonces Baal, ellos creían que era el Dios de los cielos porque era la lluvia, y entonces David dice, el verdadero Dios de los cielos es el que cabalga en los cielos, de los cielos. Y siempre hubo esa especie de controversia, que Baal era el Dios de los cielos. ¿Se acuerdan cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal? ¿Qué estaban peleando ellos? ¿Que descendiera? Bueno, ellos querían que descienda lluvia realmente. ¿Qué descendió? No les descendió nada. A ellos no les descendió nada. Acuérdate que la pelea era, ok, Israel, había 400, se habían enlistado, Baal, que era un dios pagano, habían hecho una escuela de profetas de Baal, y toditos tenían certificado, diploma y museta y capa, todos eran profetas de Baal. Imagínate, Israel había caído en esa idolatría, y apareció un profeta de Dios verdadero, que dijo, ok, vamos aquí a hacer un jueguito. Si usted es su Dios verdadero, vamos a hacer pues que descienda del cielo y que responda. Y si el nuestro es verdadero, y si el mío es verdadero, esta misma tarde ustedes morirán. Bueno, y vemos Elías su seguridad completa, a quien le creía. Entonces hicieron un altar, los dejó que ellos hagan primero su show. Se acuchillaban, se cortaban, y Elías se les burla y les dice, griten más fuerte. Puede ser que Baal esté en el baño. Puede ser que Baal esté dormido. Puede ser que Baal esté ocupado. Y seguían y hasta la tarde, casi hasta la noche. Nunca pasó nada. Entonces Elías dijo, mi momento ha llegado. Oró y dijo, Señor, la leña está lista, el holocausto está listo, el altar está listo, desciende el fuego. Manifiesta tu gloria, fue la oración de Elías. ¿Qué descendió? Fuego del cielo y encendió el holocausto. Ese día Elías no solo acabó con la falsa religión, ese día Elías acabó con los falsos profetas. ¿Sabes cuántos falsos profetas se están levantando hoy en día? Muchísimos. Y los verdaderos están con miedo, entretenidos en Babilonia. Cuidado, profeta de Dios. Estás entretenido en lo que Dios no te mandó a hacer. De evento en evento y de hombre en hombre, buscando gloria y buscando unciones, cuando Dios te llamó a ser el que es testimonio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos Elías en este tiempo, que se levanten a proclamarle el reino al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos habrá aquí? Parece que no. ¿Cuántos habrá aquí? Entonces, ahí les dejo un cuadrito para que los revisen. Entramos en la segunda etapa del regreso de Jesús. La segunda etapa es el desierto. La primera etapa, ¿dónde es? En las nubes. La segunda parte del regreso de Jesús es en el desierto. Qué raro, ¿no? O más bien qué profético, que salió Israel. ¿De dónde salió? De Egipto, y luego ¿dónde fue? Al desierto. Y vemos aquí varias profecías referente a eso. Vamos a la más básica, profecía de Isaías 19:1. Profecía sobre Egipto. He aquí Jehová monta ¿sobre qué? Una ligera nube. No me van a decir que eso es, los judíos inventan cualquier cosa de eso. Pero está diciendo que Jehová, el Señor, que Yahweh es Jesús, está montando en una. Lo mismo dice Apocalipsis 14, cuando ve al Hijo del Hombre descendiendo en una nube. ¿Ok? Y entrará en Egipto, y los ídolos egipcios temblarán delante de él, y se desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. O sea, no solo Jesús aparece en las nubes, la iglesia es arrebatada en ese momento, al final de la gran tribulación, es transformada y descendemos con él, pero las naciones comienzan a ver, y el anticristo dice, ya está viniendo, hagámosle guerra. No nos quedemos los brazos cruzados. No nos quedemos tranquilos. Y ahí te dejé más
referencias. Luego al monte Sinaí, Salmo 68, 17. Luego a Edom, vamos a leer Isaías 63, del 1 al 4. Isaías 63, del 1 al 4 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos? ¿Se acuerdan cuando Jesús aparece en Apocalipsis 14 y la sangre de los enemigos llegan hasta los frenos de los caballos? Es la sangre de sus enemigos que está manchada su ropa. La iglesia romana dice que son las marcas de la cruz. No son las marcas de la cruz. No es la ropa la manchada por el sacrificio de la cruz. Son los enemigos de Jesús que fueron vencidos por él cuando él llegó, levantó el trigo y aplastó a las uvas, que son los malvados. Este hermoso es su vestido, que marcha en grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como el del que ha pisado en lagar, el mismo lagar de Apocalipsis 14. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Jesús aparece luego en Parán y Seir. Habacuc 3 lo dice, Deuteronomio también. Zacarías 9:14 dice: entonces el Señor aparecerá sobre ellos y saldrá como un rayo su flecha. El Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbellinos del sur. Viniendo el Señor desde el desierto, va demostrando por dónde. Ahora, quiero que entiendas que este descenso de Jesús es el mismo lugar donde Israel pasó. Es por los mismos lugares que Israel pasó para llegar a la tierra prometida. ¿Ok? Debemos entender que hay una especie de choque hasta llegar a Armagedón, que es el tercer lugar donde Jesús aparece. ¿Ok? Primer lugar, nuevamente, ¿dónde Jesús aparece? En las nubes. Segundo lugar, ¿dónde Jesús comienza a descender? Desierto. Y el tercer lugar es la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Ok? La tercera parte donde Jesús aparece desciende en Jerusalén. Entonces, aparece en las nubes, luego va por el desierto y termina ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Ok? Hay un choque de reyes porque los del norte son los del anticristo y Jesús aparece del sur. Esta etapa, porque Jesús se para literalmente en el monte de los olivos, es para prepararse para la guerra con el anticristo. ¿Ok? ¿Dónde ocurrirá la batalla del Dios Todopoderoso? ¿Quién me dice? ¿Dónde ocurrirá? ¿En qué valle ocurrirá? Armagedón. Muy bien. Dios reunirá a los ejércitos del anticristo en el lugar llamado Armagedón, y será el lugar donde se juntarán las naciones para descender contra Jerusalén. Es decir, el anticristo está en el valle de Armagedón, Cristo está viniendo hacia el valle de Armagedón. Él pone sus pies en los montes de los olivos, que está enfrente del valle de Armagedón. ¿Para qué? Él está enfrentándolo para que no entre e Israel diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Él quiere detenerlo, pero no va a poder. Hay una imagen donde está la referencia: Cristo viniendo de Edom, ¿ok? Y el anticristo viniendo del otro lado, llegando a lo que se conoce como el Valle de la Decisión, el Valle de Josafat, y también lo conoce ahora como Armagedón. ¿Ok? Zacarías 12:13 dice lo siguiente: en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, dice que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Zacarías 12, del 9 al 10 dice: y aquí aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de ¿qué? Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Por qué está hablando Zacarías eso cientos de años atrás, miles de años atrás? Zacarías lo que está diciendo es que Dios añadirá en Israel espíritu de gracia y de oración. ¿Para qué? Para que reconozcan a Jesús. Recuerda que Israel tiene un velo en los ojos.
Por eso dice que el Señor añadirá. Por eso la obra de salvación, mis hermanos, no es de los pastores. La obra de salvación es del Espíritu Santo. Él te salvó y Él abrió tu corazón, un corazón muerto en vida, que lo regeneró para que tú recibieras el Evangelio. No es porque tú te arrepentiste solamente que el Señor te salvó. No te puedes arrepentir si estás muerto. El Espíritu Santo, a través de la predestinación, nos regeneró, nos dio vida y nosotros recibimos a Cristo. Fuimos escogidos para esto. Por eso la gente dice, es que Dios nos ha dado libre albedrío. Eso no es bíblico y no es real, ni siquiera dice esa palabra. El único que tuvo un libre albedrío se llamó Adán y lo perdió. De ahí todos nosotros estamos muertos espiritualmente. Entonces un muerto no puede reconocer a Jesús. ¿O sí? Israel tampoco, porque tiene un velo en los ojos. Entonces Dios dice a través del profeta, derramaré espíritu de gracia y oración para que lo miren a Él y mirarán y llorarán como al que traspasaron y como lloran al unigénito y como lloran por el primogénito. Esa profecía habla netamente de Jesús entrando por Jerusalén, por las puertas de Jerusalén. Entonces el Señor les abre el corazón para que ellos digan, ese es el Rey de Reyes. Algunos judíos dirán, mira, ese es el carpintero. Los cristianos tenían razón. El carpintero era Yeshua, el Mesías. Zacarías 14, 2 al 5, por favor. Me ayuden con el instrumental, por favor. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. 3. Después saldrá Jehová y peleará con ellas naciones y se afirmarán sus pies en aquel día. ¿Sobre dónde? El monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, y haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur. 5. Y huiréis al valle de los montes, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, es decir, nosotros. ¿Qué pasará ahí, mis hermanos? En ese valle llamado el lugar de Josafat, el lugar de la decisión, donde Josafat también tuvo una guerra y Dios lo libertó. En ese mismo lugar, en el monte de los olivos, donde Jesús pondrá sus pies, sus maravillosos pies, es porque está acabándose ya el reinado del anticristo. Una acción desesperada de querer hacerle guerra a Jesús, pero lo leímos en Apocalipsis 17, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Miren lo que dice Joel 3.2. Joel 3.2 dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, el mismo valle de Armagedón. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, mi herencia, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Vamos al verso 11. Júntense y vengan naciones todas de alrededor y congréguense. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. 12. Despiértense en las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Echen la hoz. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 14? La hoz. Porque la mies ya está. Vengan y desciendan, porque el lagar está lleno, el lagar de las uvas. Rebosan las cubas, las cubetas, porque mucha es la maldad de ellos. 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión, Armagedón. 15. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas restarán su resplandor. Y Jehová, ¿qué dice? Rugirá desde Sión, y dará su voz de Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será esperanza de su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel. 17. Y conocerán que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Está relatando a través de una visión profética lo que está relatando Juan en Apocalipsis. Por eso Jesús dice en una acusación fuerte a los fariseos sobre: ustedes se sorprenderán cuando vean en esta mesa de mi Padre a Abraham, Isaac y Jacob
y a los profetas, y ustedes no. ¿Por qué Jesús dijo eso? Si es el pueblo de Dios, ¿por qué no estarán ellos en la mesa del Padre cuando Él venga? Sencillo, porque lo rechazaron. Y los profetas lo vieron. Y como lo vieron, creyeron. No se trata de una bandera. No se trata de una denominación. Se trata de la aceptación al único unigénito Hijo del Padre, Jesucristo, nuestro Señor. Todo se resume, mis hermanos, a cómo respondiste al nombre de Jesús. ¿Cómo estás respondiendo al nombre de Jesús? Después de esto vemos una entrada triunfal de Cristo a lo que se conoce como las bodas del Cordero y la batalla final por Jerusalén. En Apocalipsis 19 dice, después de esto, 19:1, oí una gran voz del cielo, de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra, gloria y poder del Señor Dios nuestro. 2, porque sus juicios son injustos, pues ha juzgado ¿a quién? A la gran ramera que corrompió la tierra con su fornicación. Ojo que esto es secuencial, es secuencial, viene pasando. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a un Dios que estaba sentado en el trono. Y decían, amén. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le temen, pequeños y grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor Dios, nuestro Dios poderoso, reina. ¿Sabes qué significa aleluya? Aleluya significa alaben a Yahweh. Aleluya, alaben a Yahweh, alaben al Señor, alabado sea el Señor. Esta es la primera vez en el Nuevo Testamento que se la menciona por 4 veces. Exactamente en un pasaje 4 veces. Es usada en el contexto de los juicios de Dios sobre los enemigos. ¿Sabes qué está diciendo Juan con aleluya, 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 aleluya? Le está diciendo al diablo, caíste, 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 caíste. Te destruyeron, te destruyeron, te destruyeron, te destruyeron. Eso significa aleluya. Cayó Satanás. Cada vez que digas aleluya, estás diciéndole y recordándole, tu trono va a caer. Aleluya significa alaben a Dios porque sus juicios se han establecido. Él traerá salvación, Él traerá una alabanza especial y se cumplirá lo que dijo: el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Apocalipsis 1 y Apocalipsis 4 dice que la voz de Dios es como truenos y relámpagos, como la multitud en muchas aguas. Pero dice en Apocalipsis 19 que la multitud hablaba y cantaba como truenos y muchas aguas. ¿Qué dice? Que esta multitud se conectó a la voz del Padre. Por eso Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. La única manera de ser como Él es verlo a Él. Hoy vemos en parte, pero un día lo veremos cara a cara y seremos como Él, que es lo que dijo Juan. La voz de la esposa reflejará la gloria de la voz de Dios, que también como el sonido de muchas aguas, truenos y poderosos. La voz corporativa de los santos sonará como la de Dios, porque estarán en profunda unidad con su liderazgo entre ellos. Vamos al verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero, y su esposa y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas, palabras verdaderas de Dios. ¿Qué son estas bodas del Cordero? Primero, se ha preparado. La iglesia en los últimos tiempos se preparará para estar lista en la gracia de Dios. Cuando Jesús regrese, la iglesia global, la iglesia mundial, se presentará ante Él sin manchas, sin arrugas y sin transgresiones.
La madurez de la iglesia de los últimos tiempos será uno de los frutos más significativos en la gran tribulación. Hoy la iglesia es una iglesia que tiene pecados, una iglesia que es incómoda, una iglesia que es orgullosa, como una niña. Pero la iglesia de los últimos tiempos será una esposa que no tendrá miedo a la tribulación, no tendrá miedo a los juicios, que cantará y hablará como la voz del Padre, se unirá a la voz del Padre y se presentará y se le ha permitido a través de sus acciones vestirse de lino fino. ¿Okay? ¿Qué son las bodas del Cordero? ¿Cuándo ocurre la cena de la boda del Cordero? Podrá ocurrir después del juicio y las copas, cuando Jesús regrese en segunda venida y celebre su boda con los redimidos como su esposa. Algunos creen que va a celebrarse durante los 1000 años el reino milenario. Sin embargo, la Biblia no es clara acerca de esto. ¿Okay? Cuando este evento ha de ocurrir, posiblemente porque es un evento que va a tener lugar durante un periodo de tiempo y no es solo un momento, no es como una boda eclesiástica que dura un día. Habla de un término porque se ha consumado el hecho de que la iglesia ahora entonces va a juntarse con su esposo, que es Cristo. Jesús es el Dios esposo. Para la iglesia Jesús es el Dios esposo, no el ladrón. La iglesia no espera un ladrón, la iglesia espera un esposo. Es ahora, antes de su venida, que su noble iglesia y él están comprometidos para casarse. Ese matrimonio será consumado en el momento en que Jesús venga. Su novia, los redimidos de toda la historia, los anteriores y los nuestros, o nosotros, perdón, son las grandes parábolas de la boda que un día les explicamos. ¿Ok? Para cerrar este primer enseñanza, quiero enseñarte algo claro. Versículo 10 de Apocalipsis 19. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Le está hablando un ángel. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, ¿qué dice? Es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el espíritu de la profecía? El espíritu de la profecía no es que te reveles qué vas a comer mañana en el almuerzo. ¿Con quién te vas a casar mañana? Dígame el nombre con el que me voy a casar. Eso no es el espíritu de la profecía. Dígame si me van a pagar. No, no te van a pagar, ya. El espíritu de la profecía es la esencia verdadera, es revelar las cosas que están en lo profundo del corazón de Jesús. Eso es el espíritu de la profecía. La revelación de Jesús trae satisfacción a nuestra alma, nos guía a la verdadera adoración y nos prepara y activa para lo que debe venir. Por eso los profetas ahora te profetizan que te van a dar un carro. ¿Para qué? Para que lo adores a ellos. Pero si te profetiza que debes dejar el pecado oculto que tienes, entonces no le va a gustar a ese profeta. Pero si lo entiendes, le das gloria a Dios. Eso es un verdadero profeta que revela a Cristo. No adoramos la revelación, adoramos al que es revelado. Por eso dice: y los jóvenes profetizarán. A veces pensamos que el espíritu de la profecía es nuevamente cosas materiales, trabajo, dinero, bendición. Los jóvenes profetizarán que Cristo regresa. La iglesia profetizará que Cristo regresa. ¿Estamos? Ahí les dejo una imagen del Monte de los Olivos. ¿Y qué hay frente al Monte de los Olivos? Pues los musulmanes pusieron una tumba. Se supone que los sacerdotes no pueden tocar muertos. Pero como termina Apocalipsis 18 y 19, vemos que hay un terremoto y se parte la ciudad. O él dice que se parte la ciudad en 3 partes. ¿Sabes para qué? Para que Jesús entre. Y la puerta que cerraron para que Jesús no entre, se partirá. Nadie y nadie va a detener que Jesús entre a rescatar a Israel. Nada, nadie. Amén. Vamos a hacer una pausa para que digieras todo lo que has recibido. Nos queda Apocalipsis 20 hasta el 22 y cerramos, si os permite, el libro de Apocalipsis. Vamos a tomarnos 10 minutos de descanso y luego nos encontramos aquí para poder seguir en este último tiempo.